Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Ahora vamos a hablar de un personero de la conquista de América, muy conocido, llamado Cristóbal Colón, que es un auténtico genocida, un forajido. Ese es un señor del pasado remoto que le ha hecho mucho daño a este continente. Él y todos los intereses que representó de la monarquía española, la conquista, la colonización. Y vamos a hablar entonces de un personero funesto de este presente en nuestra América, que es Javier Milei, el presidente de Argentina, un lacayo impenitente. Y para hablar de esto, quiero presentarles primero que nada este corto video, que es una promoción que ha hecho Milei elogiando al Colón genocida y elogiando lo que fue la gran masacre de nuestra América. Póngale atención al video, que es bien cortito, y seguimos en adelante comentándolo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia, el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente. Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio. Al arribar encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie. Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo. La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir. La promoción del genocidio de los conquistadores europeos y específicamente de Cristóbal Colón, de los Pizarro, en nuestra América, realizada en estos días recientes por el gobierno argentino de Milei, no tiene, echa a un lado totalmente la gran desgracia que trajo Cristóbal Colón a América, que fue la violenta irrupción, criminal irrupción de la conquista europea, que provocó la muerte, el maltrato y la opresión de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios. 70 millones de asesinados y la desestructuración de las civilizaciones originarias de estos países. Existían incluso civilizaciones avanzadas como los aztecas, los incas, los mayas y también las caribeñas, ¿no? Los caribes, los taínos. Y gran parte de esa población fue exterminada. Eso provocó el maltrato, la opresión de grandes contingentes de pobladores de este continente. Las principales consecuencias incluyen la introducción, además de las muertes directas por la violencia, por la conquista, de epidemias que afectaron seriamente a los nativos y de trabajo forzado. Ahora
vamos a ver las consecuencias directas e indirectas de eso, con más detalle. Las epidemias. El intercambio biológico trajo como consecuencia enfermedades como la viruela, que aniquiló a gran parte de la población nativa, provocando un colapso demográfico masivo. Eso quiere decir eliminando una parte grande de la población. Pero la violencia y la esclavitud, los colonos sometieron a los indígenas a trabajo forzado, torturas y violencia, incluyendo la esclavitud de miles de ellos, para enviarlo a Europa. Pero además, la desestructuración social y cultural, la llegada de los europeos interrumpió el curso histórico de grandes civilizaciones y culturas americanas, como la ya mencionada, reemplazando sus estructuras sociales y políticas por las estructuras de los conquistadores. El saqueo de los recursos naturales de estos países, de estas tierras. Se explotaron los recursos naturales de América, como el oro, para enriquecer a la corona española y a los colonos. Eso sentó la base del capitalismo, a costa del sufrimiento y la explotación de los pueblos locales. Pero además, opresión y castigo. Se implementaron castigos brutales para quienes se rebelaban, incluyendo azotes, torturas, mutilaciones y quema en vivo. Pero hay que hablar de las consecuencias económicas para los pueblos colonizados. Se impuso un sistema económico basado en la sobreexplotación de recursos naturales, especialmente metales preciosos, y la agricultura para la exportación, a beneficio de las potencias coloniales, de las grandes metrópolis europeas. Consecuencias culturales y lingüísticas. Se introdujeron lenguas, religiones, como el cristianismo, y sistemas de administración occidentales, lo que llevó a la pérdida de las lenguas y tradiciones aborígenes. Es prácticamente a la desaparición de las civilizaciones. Consecuencias medioambientales, porque comenzó a afectar gravemente el ambiente, la tala de los bosques, la contaminación de los ríos. Pero además hay que hablar de la consecuencia que tuvo la conquista y la colonización para las potencias colonizadoras. Un enriquecimiento económico. Las colonias proporcionaron a Europa metales preciosos y otros recursos naturales, lo que fomentó el desarrollo del capitalismo y contribuyó a las revoluciones y al crecimiento del comercio. Una expansión territorial y política. Las potencias europeas expandieron su influencia, controlando vastos territorios y formando nuevas estructuras políticas de dominación. Se desarrolló la sociedad europea mientras se deprimía las sociedades originarias de este continente. La inmigración de los europeos hacia América, la búsqueda de nuevas oportunidades y la mezcla de culturas también tuvieron un impacto en la sociedad europea, aunque en menor escala. Pero hay, y no podemos dejar de hablar de eso, un legado y hay transformaciones a largo plazo. El mestizaje y las nuevas identidades, como pasa con nuestro país, a donde terminaron totalmente los indígenas. El choque violento entre indígenas y europeos también trajo un cierto cruce. Indígenas, europeos y africanos, debido a la trata de esclavos de África. Y eso dio lugar a la creación de sociedades mestizas con identidades culturales y raciales complejas, como son las sociedades
latinoamericanas y caribeñas. Una influencia cultural persistente es otro de los delegados. Muchas tradiciones y lenguas aborígenes lograron sobrevivir de todas maneras y adaptarse. Incluso algunas lenguas indígenas se volvieron oficiales en ciertos países. Esas son las grandes demandas en Bolivia, en Guatemala, la de los mapuches en Chile, defendiendo su cultura. Y eso tiene una interacción cultural que da un resultado determinado. Y son países con una población rica culturalmente, con una suma de cultura, un cruce de cultura. Y eso tiene un valor estratégico, que es el que se está dando en la lucha por la defensa de la identidad de nuestros pueblos latinoamericanos, y específicamente aquí la tenemos que asumir frente al racismo, frente a la neocolonialidad. Y con esto pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.